A ver, el psicólogo. Yo creo que algo muy importante es considerar una iniciativa de ley. Una iniciativa de ley es una serie de puntos que se ponen a consideración de y donde se deben de detectar todos esos vacíos en la ley. Incluso ya cuando una ley se acepta, todavía debe estarse evaluando para cubrir las excepciones que se dan en esa ley. He escuchado algunas intervenciones donde se dice, bueno, es que esto es la antesala de lo que puede ser después. Después habrá un momento también para discutir en lo que se está de acuerdo y en lo que no. Me parece erróneo pensar, como decir, que si ahorita se acepta esto, después viene el aborto y después viene... Es que así pasó en otros lugares. Es probable que haya pasado en otros lugares, pero aquí la situación será el valorar qué es lo que se está aceptando y qué no. También escuchaba algunas situaciones donde vamos quizás a lo desviado, a lo erróneo. Hace más de 2 siglos a los homosexuales los ponían en la cárcel, en la Crujía J, donde estaban con esquizofrénicos, con dementes. Había métodos de tortura desde el siglo XIII. Era una enfermedad. Era una enfermedad mental que pasó de perversión, desviación, trastorno a expresiones comportamentales de la sexualidad en 126 países. Entonces yo creo que es muy importante sí las palabras que se pongan para también no satanizar una ley o una iniciativa de ley. Yo creo que si se agregan... ¿Usted cree que la Iglesia está satanizando la ley? A mí me parece que hay muchas propuestas, que en el seno de la Iglesia Católica también hay muchas personas que se promueven en los concilios vaticanos. Hay toda una serie de reformas que se dan en torno a cómo la sociedad ha avanzado. Y yo me considero católico y considero que también se debe de discutir y someter a discusión muchas cosas donde la sociedad ha venido cambiando. Big Ben, Miguel. Ni siquiera, y lo comenté yo hace rato y lo vuelvo a comentar, ni siquiera ha sido el caso incluso del propio Papa Francisco, donde se ha comentado que evidentemente debe haber un respeto por la opinión que la gente tiene. Digo, en la misma Biblia así lo constata, ¿no? Dios creó al hombre con la libertad incluso de ponerse en contra y de poder pecar, y lo digo en el mejor de los términos, la libertad para poder tomar alguna determinación. Creo que aquí lo importante es, insisto, revisar este tema desde el carácter antropológico. O sea, qué efectos puede tener una determinación de este tipo. Y no lo digo por lo que pasa en México, sino por lo que puede pasar o estar pasando en otros países con respecto al tema de la unión entre personas del mismo sexo, cuando toman la decisión, por ejemplo, de adoptar. Aquí no es un asunto de si nos rasgamos las vestiduras por eso o no, sino cuáles son los efectos psicológicos, antropológicos y culturales de un niño que crece en donde la figura paterna y materna pueden o no estar. Y no quiero entrar en ese debate porque finalmente esto no está a discusión en la propuesta de iniciativa del diputado Enrique Velázquez. Claro que no. Sí. Si me permiten, por ejemplo, en el caso de la adopción es una institución jurídica que se encuentra normada en la legislación civil. Si bien el artículo 2 del proyecto de ley establece que serán supletorios los códigos civil y de procedimientos civiles, la adopción siempre será entre hombre y mujer, casados entre sí, de conformidad a lo que dispone el artículo 539 del Código Civil. O sea, quiero decir, quienes no estén casados entre sí y no sean de sexo opuesto, se encuentran impedidos para adoptar. Así está la legislación. Ahí está la legislación para adoptar. Nosotros no estamos tocando esa parte. No estamos modificando nada a la ley de adopciones. No estamos entrándole a ese tema en el Código Civil. Y esa parte queremos dejarlo muy, muy claro. Nosotros no entramos a este debate para que lo veamos con los lentes de los derechos humanos, no de los dogmas. Queremos que la ley que nos rige sea pareja para todos. Y que Pero sí hay que verlo también desde el punto de vista filosófico, ¿no? Si no de los dogmas, sí desde la filosofía. Diputado, a ver, dígame. No, que me da mucho gusto escuchar lo que dice el diputado proponente, porque efectivamente en materia de derechos humanos yo creo que todos los que estamos aquí no tenemos punto de discusión. El que es persona, como dice coloquialmente, el que es perico, donde quiera es verde. Y por el hecho de ser persona, todos los que aquí estamos reunidos tenemos que respetarle sus derechos más fundamentales a cualquiera, independientemente de su orientación o decisión sexual. Sin embargo, el diputado dice, cuando empieza a hablar de que efectivamente hay una discriminación y menciona irremediablemente en sus últimas 3 intervenciones la palabra matrimonio
como que cuando habla, no quiero suponer, pero sí está presente en la discusión la homologación, al menos yo lo percibo, insisto, en la exposición de motivos. Y una última idea, en ese sentido yo propondría que consideren no elevarlo a la calidad de Estado civil, porque para tutelar derechos fundamentales, como puede ser acceso a una pensión, a derechos sucesorios, no hace falta elevar o dar un ropaje jurídico a una ley de protección, porque yo entiendo que lo que aquí estamos viendo es cómo proteger derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo que deciden convivir, independientemente o no, haya comunicación sexual o no. Entonces, si esa no es la materia de discusión, yo no veo, cara a la naturaleza subsidiaria del derecho, la necesidad de elevarlo a la categoría de Estado civil. Me parece ocioso o gratuito. Bien. Yo Sí, estoy de padre. acuerdo con Rodrigo en el hecho de que si estamos en la defensa de los derechos humanos, basta ir a la Carta de los Derechos Humanos en el artículo 22. Hace un momento se discutía sobre la seguridad social y decimos en Jalisco no lo tenemos. Y es muy clara ese artículo. Es toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Ahí está planteado. El problema es que si esa persona vive con otra persona del mismo sexo, que es la que está en el hogar, si no es ni su concubina o concubinario, o no es el cónyuge, no tiene ese derecho. Y con esta ley ya lo va a tener. Esa es una de las bondades de esta nueva ley. ¿Y tendría que estar en comunidad para tener yo derecho a la salud? No, por supuesto, por supuesto. Si yo respeto cómo vivan dos personas, si uno es el proveedor económico, es el que trabaja, y el otro son del mismo sexo, es el que está al cuidado del hogar. Bueno, tiene una relación como familia, sí. Nos guste o no nos guste, digo, ahí yo no voy a entrar al tema de que si es bueno o malo. Yo como Estado tengo la obligación de regularlo, esa consecuencia jurídica. Y aquí yo fui testigo de lo que dijo el señor cardenal Juan Sandoval Íñiguez, y me dice, mira, Guillermo, no me preocupa la regulación de las consecuencias jurídicas, esto está bien. El problema es que va a ser la antesala del matrimonio. Le dije, oiga, usted ve moros con tranchetes. Y tenía razón. Doctor Ogrario, es que y tenía razón porque la técnica jurídica ya ves que vino el muestra el matrimonio derecho subsidiario después, en el sentido que eso de que sería otro boleto a discusión. si estamos en una dimensión de una ley protectiva, como parece ser, lo cual yo aplaudo y apoyaría, ¿para qué entonces elevarla a una categoría, usted me va a entender, de una ontología jurídica distinta, cuando toda la tradición jurídica occidental que nos rige en México y en toda la tradición romano-germánica entiende que el Estado civil tiene que ver habitualmente ya no con una dimensión protectiva, sino con una dimensión facultativa? A ver, por favor, Códice. Bueno, lo que yo estoy entendiendo es que por lo menos la mayoría está a favor de que se pueda aprobar un tipo de ley que pueda beneficiar o reconocer derechos, en este caso concreto lo que a mí me toca a personas del mismo sexo, que si bien no es una ley gay, beneficiaría principalmente a esta población. Es importante también resaltar que este derecho y esta ley beneficiaría un derecho que no terminaría con la muerte, en este caso, de una persona como homosexual o una persona lesbiana. Es decir, actualmente una pareja gay no puede reclamar el cuerpo, es decir, cuando fallece, cuando muere o lo asesinan, no se puede reclamar el cuerpo en el hospital porque no tiene ningún derecho. No pueden visitarlo en una prisión porque no tiene ningún tipo de parentesco. Si la persona... o relación, así es. Si la persona falleció, la pensión se queda en el gobierno. Cualquier persona que nos está viendo ahorita y que tiene un trabajo bajo una empresa que le está pagando por nómina, sabe que le retienen al año, si está ganando el salario mínimo, alrededor de 2,300 pesos. Insisto, si gana el salario mínimo, que tiene que ver con retenciones de guardería, de maternidad y de pensiones principalmente, que en el caso de una persona gay o una persona lesbiana, ese recurso que alrededor de 890 millones de pesos asciende en el caso del Estado de Jalisco, se está quedando en una bolsa en donde no se sabe qué fin se le está dando a esta lana. Es decir, también tiene repercusiones económicas. Y un dato importante también, sí considero que el rechazo a esta iniciativa sí es una postura conservadora. Morelos, Guanajuato, Jalisco y Sonora
son las únicas entidades en el país que no tienen ninguna ley que beneficie o pueda proteger a personas heterosexuales. 21 entidades en México tienen ley... Homosexuales, Heterosexuales, perdón. 21 entidades en la República Mexicana tienen ley para prevenir la discriminación. 19 entidades en la República Mexicana sancionan la discriminación con multa, trabajo comunitario o prisión. Estas 4 entidades, entre ellas Jalisco, que mencioné Morelos, pero ya hubo cambio de gobierno, ya están trabajando en hacer este tipo de leyes, sí da esa visión de que es un Estado conservador, que además fueron los estados que interpusieron la acción de inconstitucionalidad a raíz de la reforma del Distrito Federal cuando se aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo. A ver, doctor del Castillo, en una intervención suya, yo estoy viendo aquí que pues, la ley es mejorable. La intervención de calificativos. Los abogados están haciendo puntualizaciones interesantes. Los calificativos son problemáticos. Es un Estado conservador. Quiere decir que liberal es a todo dar. Y México ha sido liberal toda su vida independiente. Y todo lo bueno y lo malo está en él. Entonces eso que sirva nada más de una instrucción. Por otro lado, no todos los derechos humanos que se han establecido y han aprobado son buenos. Los nuevos derechos humanos, que son derechos sexuales, son una verdadera porquería. ¿Por qué, doctor? Porque incita a la relación entre el hombre y la mujer sin importar matrimonio ni ninguna otra. Incita a los niños y a los jóvenes a una educación falsa sexualoide, incita a que realicen actos sexuales esos jóvenes sin intervenir ni comentar nada a los padres y cosas por el estilo. Entonces, no todos. ¿No lo está juzgando desde un punto de vista moral y creencia religiosa? No, está en autores que tengo, por ejemplo, Michel Scuyan, etcétera, y hablan de nuevos derechos que contradicen a la declaración de la ONU en su fundación. En su fundación es correcta, pero en el año 95 en Pekín, de ahí en adelante ha venido todo esto, una verdadera tragedia humana. A ver, psicólogo. Lamentablemente, ante una falta de educación sexual es lo que nos llega a atender. Una falta de educación sexual favorece parafilias, disfunciones sexuales. Hay parejas que no tienen ese conocimiento y que ya aún estando en matrimonio, un estudio realizado por Maritza Montero, psicóloga venezolana, entrevistó a mujeres que tenían 5 años de casadas con vida sexual activa y el 80% de esas mujeres no sabía que era un orgasmo. ¿Qué es educación sexual, doctor del Castillo? La educación, como todo, es una formación. Si es integral en la persona, también tiene que ser en el aspecto de su sexualidad. Pero no es tan indispensable el orgasmo como lo quieren decir los señores psicólogos. ¿A qué se refiere con el orgasmo? A que llega a lo máximo del placer y lo demás. A que tiene derecho la mujer a ello. Entre cada orgasmo que tengas estás mejor sexualmente. El orgasmo está demostrado... No, señores, no es por ahí. El orgasmo está demostrado que favorece el sistema inmune, favorece la formación de serotonina, que es un estado psicológico de bienestar. ¿Qué es bueno el orgasmo, doctor? Claro que es bueno. Bueno, en los límites que se deben hacer las cosas siempre. En segundo lugar, cuando se dice, está demostrado que, yo no hago caso a eso, porque primero demuéstrenlo. ¿Verdad? Hay un mal de nuestros tiempos, Pepe, que es la gente le tiene miedo a lo que no conoce. Por eso tenemos que buscar que la gente conozca la ley, que conozca cuáles son los argumentos. Claro que es una ley perfectible, la presentamos el 18 de abril, apenas va a comisiones, una iniciativa de ley, perdón. Es una iniciativa de ley que presentamos, se va a comisiones, se va a revisar, va a haber dictámenes modificatorios. O sea, ninguna ley como es presentada se aprueba, tal cual. Entonces vamos a hacerle los cambios que sean necesarios para generar los consensos y que esta ley pueda beneficiar a todas las personas. Hay un problema en este asunto. Hay que erradicar con este tipo de leyes, particularmente la homofobia. No debemos, ese es un tema que es complicado y que tenemos que buscar erradicarla, porque eso solamente se logra con educación y con información. A ver, por favor, abogado. Nada más decir que no solo hay que erradicar la homofobia, yo diría, hay que erradicar todo tipo de discriminación,
Mi reconocimiento para Rodrigo, que nos dio una serie de datos históricos muy interesantes, y ahí es donde yo me quiero parar, que todos los datos históricos que Rodrigo señala son de corte protectivo. En cambio, la iniciativa de ley trae un corte facultativo al elevar el asunto a un estado civil. No hace falta, señores diputados. Segundo, la maestra Nora Ampudia, investigadora de economía de la Universidad Panamericana, está haciendo un estudio muy interesante respecto a las implicaciones económicas, que la economía a veces nos da datos históricos. Dice, en el Distrito Federal se aprueba la ley que entra en vigor en marzo de 2007, ya la del matrimonio, ¿no? Ya no es de libre convivencia, estamos hablando de otra ley. Para diciembre de 2011 solo se habían realizado 766 tramitaciones, reduciéndose cada año. Así en 2007 fueron 257 las tramitaciones, en 2008 268, en 2009 214, en 2010 41 y en 2011 6. De estas 56 fueron disueltas en dicho periodo, es decir, el 7%. Será interesante ver hacer un prospectivo histórico-económico, histórico-sociológico para incluso comprobar el núcleo antropológico. Y esos son datos de la historia, y como decía Herodoto, la historia es maestra de la vida. No hay que discriminar a nadie, pero quizás dar un ropaje jurídico de entrada tan facultativo a un fenómeno social que existe y que hay que regular, pero que estamos conociendo, quizás podría ser un poco temerario. Dos diputados quieren hablar, Gildardo y Miguel Castro. Gildardo, yo rápido, nomás hacer una pregunta al respecto. Digo, coincidiendo con que no hay que discriminar, en eso estamos de acuerdo. Pero preguntar a mi colega del PRD, entonces, ¿no va a haber después una iniciativa para que después atentar contra el matrimonio? A ver, Enrique, tú quieres que se casen entre hombres y una vez dile al gente. El matrimonio igualitario es otro asunto, es otro movimiento que traen otros grupos. Nosotros estamos ocupados en la ley de libre convivencia. No va a haber otra. De la parte de nosotros, la que estamos presentando es la ley de libre convivencia, no estamos entrando en el matrimonio igualitario. Está contestado, Gildardo. Por favor, diputado Miguel Castro. A mí me parece que, sin duda, lo que Rodrigo planteaba hace un momento es la parte medular de lo que debe perseguir el tema de las sociedades de convivencia. Es cómo generas garantías en las cuestiones que tienen que ver con la naturaleza y los fines que una determinación de un vínculo conyugal o de un vínculo jurídico que se dé a partir de esta propuesta pueda atender a esas necesidades. Ya la otra parte, la connotación, la adjetivización y estas otras cuestiones, creo que tenemos que dejarlas de lado, y me parece que el apunte que hace el diputado Enrique Velázquez es bastante claro, y que qué bueno que hoy que nos están viendo puedan tenerlo también sobre la mesa. Esta iniciativa apenas se presenta, deberá llevar un proceso de debate y de análisis. De mejora. Creo yo que valdrá la pena conformar un foro con respecto a esta iniciativa de sociedades de convivencia, en donde filósofos, sociólogos y antropólogos puedan, psicólogos, opinar, es decir, todos los expertos en la materia, abogados, y perdón... Pues este es el foro, Miguel, sí, aquí hay filósofos, me refiero doctores. A que se tiene que, insisto, y perdón que vuelva a ser reiterativo, se tiene que hacer una revisión puntual desde la perspectiva antropológica, porque los efectos que una determinación de esta naturaleza plantea, pues son efectos que tendrán consecuencias en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Más una cosa, Pepe, ya lo hemos hecho, digo, claro, consultamos especialistas. Esta ley no es como dice Gildardo, que la copiamos de la del Distrito Federal y podemos discutir cuántas veces creas. También lo dijo el licenciado Garrio. No fue así. Aquí traigo una lámina. No fue así. Digo, pues los derechos humanos están en todos lados. Entonces, a lo mejor es su opinión. Lo hemos consultado a muchísimos especialistas, así elaboramos la ley, la iniciamos, la empezamos a trabajar desde octubre, la presentamos en abril. Porque iniciamos con ese tipo de consultas y de foros que tuvimos con especialistas, pero eso no quiere decir que la ley no pueda tener mejoras. Y en ese sentido estamos abiertos a que se hagan las mejoras que puedan ayudar a una mejor ley. Déjeme preguntarle alguna cosa, padre. A ver. Para que lo diga de una vez y para siempre, como lo dice, y muy claro. ¿La iglesia es homofóbica? No. ¿Qué postura tiene la iglesia frente a esto? La postura es de tratar a la persona como tal. Si tú vas a la doctrina de la iglesia y a los documentos, está también el poder atender a las personas que tienen esta connotación de homosexuales. Se les puede atender pastoralmente. ¿Pero la iglesia está en contra de la unión?
Ya Claro. dice matrimonio, unión libre, unión en convivencia entre personas del mismo Claro, sexo. porque estamos Porque hablando... es contra la naturaleza. supongo. Estamos hablando contra la naturaleza. Te invito a que te tomes un café por el oído derecho. No. ¿Por qué no lo haces? Pepe, ¿Eh? ¿Por qué no lo harías? Pues bueno, no se puede para empezar. Y la relación entre personas del mismo sexo sí se pueden, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? Porque no entra. Sí, sí entra. Mire, no me pongan dificultades. Es que, mira, es muy sencillo, es muy sencillo. No te puedes tomar el café por el oído derecho porque el oído se hizo para escuchar. Y ya cuando estamos utilizando los órganos reproductores masculinos y femeninos, los estamos utilizando desordenadamente, es como tomarte el café por el oído derecho. Así de sencillo. Y de esto lo aprendimos desde la primaria. ¿Le puede contestar Rodrigo, por favor, Rodrigo? Lo que pasa es que a mí me da mucha inquietud el que este tipo de temas, el mexicano de por sí es morboso. Esté en donde esté, el morbo en el ser humano está presente. Y siempre querer relacionar el tema de las parejas homosexuales con el sexo, es decir, con la penetración, pene-vagina, se me hace una explicación simplista del tema. Es porque dentro de su justificación estaríamos hablando de las personas de la tercera edad que ya no tienen penetración dentro de sus prácticas sexuales y que aún así son felices y son heterosexuales y hay erotismo y hay otro tipo de formas de disfrutar. Es decir, no hay que subajar una relación de personas del mismo sexo a la mera penetración ano-vagina. Precisamente estamos en ese sentido, no los estamos discriminando. Ellos se pueden manifestar el afecto como una relación interpersonal entre otra persona y otra. El afecto está. Cuando pretenden utilizar, y ellos mismos lo saben y todos lo sabemos, algo que es por naturaleza, claro, ¿qué está pasando? Ok, a ver, dime. Pepe, digo, cuando hablamos del tema de la naturaleza, pues yo mejor apelo a la interpretación antropológica, ¿no? Que me parece que en este tema ayuda mucho más. Y me permito recordar quizá al mayor antropólogo del siglo XX, que es Levi Strauss. Concretamente dice, no es posible encontrar comportamientos humanos que estén exclusivamente fundamentados en nuestra realidad biológica, sin intermediación de la cultura. De tal suerte que este debate de si es natural o no natural, pues me parece que está de más. Yo creo mucho más. ¿Está usted de acuerdo, doctor en la del Castillo? Usted es interpretación filósofo. antropológica. ¿Está usted de acuerdo con lo que dice el diputado? Bueno, yo estaba en el otro aspecto, me quedé con esa palabrita maldita de que ya la usan como si fuera una verdad de fe, homofobia. No seas homofóbico. Entonces, ¿qué? ¿Homofílico? Entonces voy a andar a lo contrario. Les digo, no, señor, ya estuvo bueno. La homofobia no la utilicen porque no tiene el significado que le quieren dar. Y entonces, si la usan, entonces homofilia. Y homofilia, pues son ciertos señores, ¿verdad? Nada más. Y nosotros decimos en este aspecto también, sí, lo bueno y el bien va siempre conforme a la naturaleza. Todo lo que va contra la naturaleza es mal. A ver, tengo que ir a una pausa. ¿Le quieres contestar muy rápido o te esperas a regresar de la pausa? De Levi Strauss que hace de antropología clemente, le digo, bueno, efectivamente, dice no exclusivamente. Quiere decir que cabe un campo de acción que los límites de la naturaleza cabrían perfectamente en esa expresión. Y dice, en cuanto a la cultura, que es otro núcleo de la definición, Robert Spemann, otro filósofo alemán de este siglo, fenomenólogo, dice que la cultura es naturaleza humanizada. Freud y los efectos culturales que esto tiene. Digo, me parece que sí es el tema antropológico el eje central de este planteamiento. Y si hablamos de cultura, también hay muchas culturas donde hay este tipo de práctica. Revisar Gregory Bateson. Bien, déjenme ir a una pausa y prácticamente venimos a despedirnos, básicamente. Bueno, pues yo creo que estuvo muy rica la discusión, muy plural. Por todos los ángulos le buscamos, están todas las posturas. Por supuesto, usted va a juzgar. Esta nueva ley de libre convivencia se va a empezar a discutir. ¿Cuándo, diputado? ¿Cuándo? ¿Ya están discutiéndola o cuándo empieza? Sí, ya está en comisiones, ya está turnando para los diputados que... Más o menos, ¿cuáles son sus fechas de la ley? Yo creo que por ahí de agosto estaríamos en condiciones de presentarla al Pleno. La van a enriquecer,
Ojalá y se hagan foros tipo como el que acabamos de hacer, de cara al público, y si no, ahí mismo en el Congreso, para que pues salga algo pues mucho mejor. Pero se nos acabó nosotros el tiempo y yo tengo que pedirle a cada uno de ustedes una conclusión muy breve, y voy a empezar con Miguel Castro, diputado del PRI. Bueno, sin duda, como abrimos el programa, así lo cerramos. Me parece que tiene que ser entendimiento, Estado de Derecho, el respeto a el artículo 1 constitucional que habla de las garantías individuales, la disposición para que ese tema pueda transitar y sobre todo el interés de que este tema se aborde desde la perspectiva antropológica y de las necesidades de grupos de interés en materia de circunstancias específicas que permitan que no perdamos de vista que hay una realidad y que hay que atenderla. Muchas gracias, diputado Miguel Castro. Diputado Gilardo Guerrero del PAN. Reiterar nuestra vocación humanista de respeto a todos, respetar la dignidad de la persona, de los que tengan opciones diferentes. En el PAN militan muchos de diferentes religiones, de diferentes credos, de diferentes preferencias sexuales, y vamos a seguir respetándolos. Sí dejar muy en claro nuestra posición al respecto, como dijimos, en cuanto al respeto de la familia, artículo 2 de la Constitución, respeto de la familia, respeto de la institución matrimonial, que creemos que es diferente. Aquí se nos dice que no es esta iniciativa que tiene que ver al respecto de matrimonio y familia, pero se dicen otras cosas en el cuerpo de la exposición de motivos y en el cuerpo de lo que se propone. Esperamos que lo que se ha dicho, que se honre en la propuesta final, para que así sí se atiendan las necesidades, sí se tienen que legislar necesidades específicas de grupos de interés, no solamente sexualizando, sino, como he dicho, atendiendo otras necesidades de otros grupos, no solamente por el índice homosexual, sino también se tienen que hacer para todos, no solamente en este sentido para algunos en el aspecto sexual. Gracias, diputado. Un saludo a todos. El diputado Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, por favor, su conclusión. Gracias, Pepe, gracias a todos por esta rica discusión. Yo creo que es una iniciativa pertinente que atiende una realidad evidente en la sociedad en la que vivimos, que alude a principios importantes como la equidad, la dignidad de las personas, la igualdad, y creo que en el Congreso del Estado va a haber una discusión muy rica sobre este tema. Yo aprovecho para decir que independientemente de la posición que tengo yo como coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, pues al interior de Movimiento Ciudadano hay distintas visiones sobre el tema y por lo tanto cada uno de los diputados abordará el tema y votará en conciencia. En conciencia. Muchas gracias, diputado. Edgar Enrique Velázquez, su conclusión, por favor, muy breve. Ninguna reforma le abre la puerta a otra ley, o ninguna ley le abre la puerta a otra ley. Cada una es una discusión distinta. Nuestra propuesta es un nuevo Estado civil, no es matrimonio y no es concubinato. Creemos que es una iniciativa aún más avanzada que el matrimonio igualitario, y a nosotros no nos importan los nombres de las leyes, sino más bien los derechos. Y creo que es importante reconocer que la ley debe de ser un reflejo de la sociedad y no la sociedad un reflejo de la ley, y agradezco mucho la posibilidad de socializar esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, diputado. Al contrario, gracias a usted, doctor Ernesto del Castillo, filósofo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad el día de hoy. Indudablemente que esperamos que todo lo que se realice de buena fe sea para el bien. Filosóficamente, el ser y no el no ser. Correctamente estoy de acuerdo en ello. Le agradezco mucho, doctor, su presencia y su participación en el programa. Por favor, presbítero Daniel Guadalupe Jiménez. No es necesaria una ley para elevar a un Estado civil. Si tenemos que garantizar los derechos, sean administrativos y demás, de la persona humana, creo que el diputado lo dijo de manera concreta. Es necesario llevar al conocimiento y a la educación en la política, en las constituciones que ya garantizan los derechos y deberes como ciudadanos. Quizás aprendamos más a aplicar justamente esa ley y no habrá necesidad de elevar a una sociedad así a Estado civil. Le agradezco mucho, padre, Gracias su presencia. Licenciado Garrio Saucedo, rapidísimo. Su Regular conclusión. las consecuencias jurídicas, invítenos para tratar de perfeccionar, y voy a obsequiar un capítulo del concubinato de un código de familia que acabo de terminar, que a lo mejor no sirve, no vamos a tener una falta de armonía entre un Estado y otro Estado, aun cuando no se llegase a aprobar. Le agradezco mucho, licenciado Garrio, su presencia. Por favor, doctor Rodrigo Soto.
Pues nada más que es necesario legislar el fenómeno de la homosexualidad y la unión homosexual y de otro tipo de uniones no homosexuales hacen necesario legislar el fenómeno de la libre convivencia. Insistir en el sentido que la no equiparación a facultades matrimoniales no es una discriminación y que por tanto pues no hace falta constituir un nuevo Estado civil. Me parece que eso sobra en la ley. Por último, creo que tampoco es un tema urgente para Jalisco. Realmente tenemos temas mucho más urgentes en los que los legisladores y los gobernantes se tienen que centrar: el agua, la seguridad, la educación. Al mismo tiempo creo que contamos con la esfera constitucional y de las leyes civiles que protegen los derechos fundamentales a todos para que nadie sea discriminado. Le agradezco mucho a Rodrigo Soto. Por favor, Rodrigo Rincón. Quiero terminar con una invitación, si me permiten, en lo que los señores diputados y señoras diputadas se ponen de acuerdo, una invitación para todas las familias, una invitación para los hijos gays, para las hijas lesbianas, que por favor no cierren los ojos, que no se tapen los oídos, que no le den la espalda al tema, que hablen con su papá, hablen con su mamá. El amor está presente, es la única forma en la que pueden ustedes contribuir a que eliminemos estos mitos y también el miedo que versa sobre la sociedad, que cree que con esto van a nacer más homosexuales, como dice el maestro, enfermos. Te agradezco mucho, Rodrigo, tu presencia. Por favor, Francisco Gutiérrez, tengo un minuto para cerrar. Claro que sí, es que aplaudo la iniciativa, que es una iniciativa que es perfectible, que hoy en día los grupos reflexivos interdisciplinarios y transdisciplinarios se constituyen como una alternativa para esta legislación y que estamos en una sociedad cambiante, donde hay familias cambiantes y que tenemos que abordar este fenómeno. Le agradezco mucho a todos ustedes su presencia este domingo, por supuesto a usted su atención y como siempre usted aquí es el importante, usted saque sus conclusiones, ya lo soy yo. Que tenga un excelente y muy feliz domingo. Gracias y vamos a ver qué pasa con esta nueva ley, esta nueva propuesta.